A don Max Hernández, le damos la bienvenida. Max, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Empiezo, mire, escuché su pequeña intercambio, por llamarlo así, con Mabel. Decía Mabel que estábamos congelados y usted decía que estábamos en un volcán. Hay un gran poema de Robert Frost donde habla del fin del mundo y no sabe si vendrá con el hielo del desprecio o con el calor de la rabia, y creo que estamos a veces oscilando entre estos dos afectos tan desagradables. Importantísimo, porque yo creo que describe y resume el tema de, primero, no te miro a ti porque te veo distinto y no voy a plantearte de qué manera podemos sentarnos los dos a conversar. Y por el otro lado, la rabia de una circunstancia que no ha salido como la habíamos previsto. ¿Cómo logramos que ese calor no nos queme y más bien comience a derretir el hielo? Porque hay alguna manera de reencontrarnos y la tenemos que volver a encontrar. Max, usted ha sido testigo en los últimos 40, 50 años del país, que efectivamente hemos tenido momentos límite, pero hemos logrado reencauzarnos. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Pues mire, hay una cosa, querida Mónica, que el estrés prolongado afecta gravemente la arquitectura adaptativa y el sistema de defensas contra la ansiedad y la depresión. Pero además, esta circunstancia electoral pone en juego y en cuestión normas culturales aceptadas y civilizadas y exacerba por un lado expectativas y por otro lado temores. ¿Qué podemos hacer para, como usted dice, que el calor derrita el hielo del desprecio y que por otro lado el frío del hielo ponga, por usar una expresión común y silvestre, paños fríos a quienes están en este momento tan tremendamente enfrentados? Ese es un problema de salud mental seria. Ojo, la salud mental, por supuesto, incluye medidas contra la enfermedad mental, pero la salud mental se refiere fundamentalmente a nuestro bienestar emocional, psicológico y social, a la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos a la vida. Pero si el manejo de estrés puesto a prueba durante 18 meses más o menos está produciendo una suerte de desajuste brutal, no sé cómo vamos a poder hacer para recuperar un poco un equilibrio emocional absolutamente necesario. Y como usted dice, sí, es el cómo se va a gobernar el país. Y si el país está dividido en dos, las dos mitades tienen que encontrar una forma de acercarse, o tendremos que pensar en una tercera mitad que una a las otras dos. Y a ese punto, si me permite, señor Hernández, a ese punto claro, queríamos llegar, porque sumado a este diagnóstico que usted hace, pues está la desconfianza en la clase política y la desconfianza en las instituciones. Hace un momento hablábamos con el politólogo Luis Fernando Núñez y decía que a través del acuerdo nacional pues se podía llevar a una concertación de voluntades, pero usted, que es muy estudioso del comportamiento humano y que ha visto a tantas personas concertar dentro del acuerdo nacional, precisamente lo que se necesita es eso, la voluntad. Y muchas personas ya a estas alturas desconfían de estos acuerdos, de estos diálogos, ¿no? Inclusive así esté de mediadora la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Que era también otra propuesta. ¿Cómo salimos adelante? ¿El acuerdo nacional podría ser una plataforma para ello? Creo que usted lo plantea muy bien, Mabel. Podría ser un espacio o una plataforma. Esto no es un asunto de mediación. Este es un asunto de que las partes, acompañadas por otro lado de las
instituciones de la sociedad civil representadas en el acuerdo, los partidos políticos actualmente en el Congreso y los que vendrán, y el gobierno en sus 3 niveles tengan un ámbito en el cual poder conversar. Y uso la palabra conversar porque en el más amable de los debates siempre hay unas ganas de ganar. En la conversación lo que se quiere es entender al otro. Es importante que se entienda por qué mucha gente que no hubiera votado jamás por Keiko Fujimori votó por ella. Es importante darse cuenta por qué gente que está preocupadísima por la influencia que pueda tener el señor Cerrón decidió votar por el señor Castillo o abstenerse. Quiere decir esto que no hemos votado ni por Perú Libre ni por el fujimorismo. Se ha votado más contra y contra. Y si uno vota en contra, es muy difícil tener confianza en aquel contra quien habíamos votado. Pero es necesario construir la confianza. Ayer leí un artículo en El País que decía o diálogo o suicidio. Esta es la verdadera alternativa. No es cancerocida, abismo o precipicio, es diálogo o suicidio, conversación o enfrentamiento. Y creo y espero que quienes están en estos momentos a borde de ser ungidos presidenta o presidente se den cuenta de esto y empiecen desde ahora mismo a dialogar. A propósito justamente, doctor Hernández, del comportamiento de los líderes políticos, los candidatos a la presidencia, ¿cuál cree usted que ha sido el papel hasta el momento que han jugado justamente en este tema de tratar de calmar los ánimos o exacerbar los mismos? Porque muchas veces hemos escuchado que hay que protestar, hay que tomar las calles, hay que defender los votos en mesa en la calle, en fin. Pero no sé si usted considera que el papel de los candidatos, los líderes políticos, ha sido el más apropiado hasta el momento o han sido muy pasivos en ese sentido. Quisiera, doctor Hernández, que nos espere un minuto, por favor, porque tenemos que cumplir con la pausa y luego regresamos para su respuesta, por favor. Claro que sí, Carlos. Volvemos a ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Mabel Huertas y Carlos Villarreal estamos con ustedes esta mañana conversando con el doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Le había planteado, doctor Hernández, esta pregunta sobre hasta el momento la actuación de los líderes políticos. Y son figuras fundamentales en este momento de crispación que tenemos, ¿no? Pero no sé si es que usted considera que su papel hasta el momento ha sido efectivo en el llamado a la calma, a la tranquilidad, o quizás han sido muy pasivos en ese sentido, en esa actitud. Bueno, mire, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Pero mire, yo tengo lamentablemente una deformación profesional. Como analista, yo no trato de juzgar, sino de entender. Yo puedo entender que en este momento ambos candidatos que sienten que podrían los dos ganar por final de fotografía la elección, no estén en un ánimo particular de producir calma. Creo, sin embargo, que sería muy importante que cada uno de ellos perciba la inmensa responsabilidad que tiene sobre sus hombros y que plantee a partir de este momento un llamado a la tranquilidad. Un llamado a la tranquilidad no solo por las necesidades emocionales de nuestra sociedad, no solo porque, así como le decía, que la pandemia ha desarticulado toda la arquitectura emocional defensiva y civilizada y nos ha enviado a algunos a la matonería adolescente, a otros a los miedos infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento que cada quien sepa y sienta que tiene que aceptar el resultado electoral. Y el resultado electoral tiene una fecha.
porque si en cada momento se va a plantear una nueva apelación, vamos a seguir en una situación como esta, gravísima. Entonces yo pienso, mire, que es asunto de toda nuestra sociedad decirles a los candidatos: señora, señor, por favor, este es el momento de llamar a la calma. Es el momento de la humildad. Y la humildad, lamentablemente, no es una virtud muy extendida. Lamentablemente, y esto lo puedo decir con autoridad profesional, el poder genera lo que los viejos griegos llamaban la ibris, la soberbia. La persona que está cerca del poder se cree poderosa. Como decía un gran psicoanalista francés, si metemos preso a un pobre hombre que dice que es Napoleón, ¿qué hubiéramos hecho con el general Bonaparte cuando empezó a sentirse Napoleón? Entonces, ese problema es un problema gravísimo. Sí, entonces, sí. Sí, perdón, Mónica. Yo quería plantearle algo que efectivamente lo he conversado con otros amigos. Es decir, a ver, estamos apelando a la capacidad que puedan tener los dos líderes que encabezan, digamos, la intención o la emoción con los matices que todos conocemos de cada una de las partes. Pero podría ser un poco ni rojo ni naranja, una especie de color esperanza, ¿no? Volver a ese quizá 80%, 70% de personas, ciudadanos, que no votó por los extremos, que tuvo otras razones de votación de un lado y de otro, ¿no? Porque si seguimos en el tema de la pelea en los extremos, no vamos a encontrar el cómo, ¿no? Yo sé que los personajes tienen que aterrizar alguna posibilidad para poder entender lo que está pasando en el país, y aquí nadie se puede sentir ni victorioso ni derrotado, porque no hay manera, o sea, es decir, son unos cuantos votos a un lado y al otro, ¿no? De diferencia. Entonces, ¿qué hacemos para buscar ese movimiento hacia un centro, ni siquiera político, un centro de viabilidad? Mire, yo creo que el Acuerdo Nacional podría proporcionar un espacio. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Podría proporcionar un espacio, o plataforma, como dijo Mabel. Porque el Acuerdo Nacional es una organización tripartita, en la que está el gobierno, los partidos políticos representados en el Congreso y 10 instituciones importantísimas de la sociedad civil. Falta alguna seguramente. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que al día siguiente de anunciado el ganador o la ganadora, el Acuerdo Nacional convoca una sesión plena a la cual se invite a la presidenta o al presidente electo y al candidato o candidata que no ganó? Se invita a los partidos que recién están por entrar al Acuerdo Nacional con los partidos que están por salir del Acuerdo Nacional. Y se trata, en primer lugar, de conversar y crear un espacio. El país, si no se produce algo como esto, será un país ingobernable. Y doctor Hernández, sí. Precisamente ayer sobre eso se refirió en un programa dominical el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Él decía que iba a ser esta elección, estaba tan partida, ¿no? 50-50, que iba a ser imposible gobernar. Pero ¿acaso la política no da herramientas para salir adelante, no solamente la plataforma del Acuerdo Nacional? ¿Qué nos dice la historia del Perú? Bueno, la historia del Perú tiene momentos de reconciliación nacional muy importantes, pero tiene también momentos de enfrentamiento muy, muy graves. Entonces, tenemos que recurrir, sí, no solo a la historia, sino también a pensar que el Perú es capaz de erguirse sobre sus enfrentamientos, que nuestro país tiene una gran resiliencia,
que el Perú es algo que va mucho más allá de su clase política, que va más allá de sus élites, que va más allá de sus sectores rurales, que va más allá de sus intelectuales, que la sociedad pueda despertar. Y lo han dicho muy bien, el 80% de los votantes no votó por posiciones extremas, votó porque temía que el otro representara un extremo, y un extremo peligroso para mi punto de vista. Si vamos a exacerbar los conflictos que existen, mire, el Perú tiene todavía una serie de rescoldos racistas. Eso no lo vamos a superar en 2 días ni en 3. Lamentablemente está. En el Perú hay, lo que decía el gran Héctor Velarde, un concho telúrico de acometividad. Es decir, una suerte de cosa en perpetua ebullición que podría reventar en cualquier momento. Y sin embargo, el Perú ha podido capear esto. Una cosa muy importante, lo que en Chile ha sido un estallido social, lo que en Colombia sigue produciendo enfrentamientos y muertes, acá hasta ahora se está llevando dentro de cauces institucionales y democráticos. Esto nos debe dar mucha esperanza. Sigamos manteniendo confianza en nuestras instituciones, por frágiles que estas sean. Sí, doctor Hernández, yo muy concreto nada más. Mabel hizo una referencia a ello, pero quisiera que usted profundizara en el sentido de que, el Acuerdo Nacional sería un foro importante para unir esfuerzos entre ganador o ganadora y los partidos políticos. Pero ¿usted cree que la Iglesia también podría jugar un papel fundamental en este tema de, no sé si llamarlo mediación, pero como un puente para restablecer la concordia en el país? Por supuesto. Lo que yo he mencionado es que la sola mediación no va a poder resolver este caso. Yo creo que lo que ha hecho en particular la Iglesia Católica, pero también la Iglesia Evangélica, al plantear la proclama que han planteado, es absolutamente importante. Pero ya ha visto usted que los extremos de rabia y violencia han querido incluso poner en cuestión la buena fe de las dos iglesias. Y yo diría no solo las dos iglesias, en el Acuerdo Nacional ha venido más de una vez todo el grupo interconfesional, o sea, la Iglesia Católica, la Evangélica, la Mosaica, o hebraica, la musulmana, la budista, etcétera. Y creo que en estos momentos aquellos bastiones de la espiritualidad tienen un lugar fundamental, por supuesto que sí, más allá de una mediación. Y solo para concluir ya, manera de, siempre mirando en retrospectiva, uno entiende momentos del Perú. Ayer, por ejemplo, cuando estaban entrevistando a Mario Vargas Llosa y le preguntaron sobre la llamada del presidente Sagasti, él dijo que, bueno, le había sorprendido, pero recordó una visita que le hizo usted y el señor Sagasti hace 40 años a Vargas Llosa. Era un momento también crítico. No, ese momento no era uno de los momentos más críticos del país. Un momento crítico fue el del golpe de Estado del señor Fujimori. Uh-huh. Ahí estuvimos en España, en Madrid, con Mario Vargas Llosa, hablando mucho, pero no estaba en ese momento Francisco Sagasti. Uh-huh. Quien estaba en ese momento era César Hildebrand. Y hubo un gran mitin en el Ateneo de Madrid, donde planteamos el respeto a la institucionalidad. Con Mario tenemos una vieja amistad. Somos los dos aficionados a los spaghetti western y podíamos dar la vida por Clint Eastwood en ese momento, ¿no? Bueno, y en ese momento lo que requerimos es justamente miradas reflexivas, en realidad, no polarizantes,
porque es la única manera de poder encontrar algún terreno fértil para comenzar a mirarnos de manera horizontal, que es algo que probablemente estructuralmente no hemos hecho. Muchas gracias, doctor. A ustedes, de verdad, por la gentileza de esta entrevista. No, muchísimas gracias. Necesitamos voces de esta naturaleza. Era Max Hernández, psiquiatra, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Vamos al gran resumen y regresamos.